Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Muchísimas gracias por estar aquí, por tenerme la confianza y por esperarme. Estuve tratando de conectarme con mi computadora y no fue posible. Bueno, pues muchas gracias a las personas que se han sumado a este video en vivo. Muchísimas gracias, les agradezco como cada viernes que me acompañen y que estén aquí. Edith Pacheco, te mando un abrazo con mucho, mucho cariño. Gabriel Marín, también me da mucho gusto que estés aquí, y a todos los que se estén sumando, les agradezco infinitamente. Pues tengo ya un año transmitiendo cada viernes. Algunos pues he dejado de transmitir fundamentalmente por motivos de trabajo o de descanso por las fiestas decembrinas. Pero bueno, estoy aquí cada viernes transmitiendo algún tema para ustedes. Y bueno, pues el tema con el que inicié estas transmisiones fue justamente mirar el tema de la pandemia desde la perspectiva de la biodescodificación. Y es por esa razón que ahora que ha pasado un año he querido pues tratar este tema con ustedes, que espero que sea muy interesante para ustedes. Yolanda Torres, te mando un abrazo con mucho cariño y muchas gracias por estar aquí. Te agradezco muchísimo. Un saludo hasta Aguascalientes. María Estela Alonso Rabadán, ¿qué tal? Te mando un abrazote aquí en la Ciudad de México. Muchas gracias. Qué bueno que estás aquí. Y muchas gracias. Bueno, pues les decía, quisiera trabajar o compartir con ustedes este tema de los estragos emocionales de la pandemia, que vaya que los hemos vivido todos y todas. Y bueno, pues también le mando un abrazo a Dagoberto Ángeles Trujillo, un abrazo hasta a Totonilco de Tula. Muchas gracias, Catalina García Jiménez, un abrazo hasta Toluca, Estado de México. Y bueno, pues vamos a ver qué es lo que ha sucedido, ¿verdad? Bueno, pues esta pandemia indudablemente que a todo el planeta nos ha dejado un gran impacto psicológico. Vamos a ver qué es el impacto psicológico. Bueno, pues es el conjunto de cambios de comportamiento, pensamientos y emociones que se aparecen o se intensifican como consecuencia de una experiencia o una situación que implica pérdida, daño, amenaza, y que estos efectos son importantes, es decir, tienen un efecto muy grande en nosotros o son prolongados. Y cuando eso pasa, decimos que se ha producido un impacto psicológico. Indudablemente ya llevamos más de un año de pandemia y creo que nadie podríamos negar que hemos recibido unos más, unos menos, pero que hemos recibido un fuerte impacto psicológico en nuestras vidas. Bien, todas las situaciones difíciles y estresantes requieren de nosotros respuestas. Y cuando hay un evento difícil, pues inmediatamente todos nuestros recursos personales se echan a andar para lograr la supervivencia. Y entonces, bueno, pues a menudo sucede que los desafíos y las experiencias estresantes van haciendo que cada uno de nosotros podamos descubrir y al mismo tiempo potenciar todas nuestras fortalezas personales. Y pudiéramos decir que esta es la parte muy positiva de estar viviendo este momento tan difícil y tan retador. ¿Por qué? Pues porque
vamos sacando nuestros propios recursos y vamos aprendiendo de esa experiencia. Yo quiero mandarle un abrazo a Victoria Mendoza, te mando un abrazo, amiga, a María Eugenia Acosta, también un abrazo hasta Acapulco, y a Marcos Zúñiga, me dice que es un tema interesante, a Maribel Flores de María, un abrazo hasta Texas, un abrazote Maribel, gracias por estar aquí, por acompañarme. Elsa Patricia, un abrazote hasta Chiapas, qué gusto que estés aquí, muchísimas gracias. Y bueno, pues a Miguel Ángel García Montoya también todo mi amor y todo mi cariño. Muchas gracias por estar aquí y pues bueno, pues ojalá que este tema les guste. Luis Durán, saludos madrina, pues saludos ahijadito, también te mando un abrazo. Y psicoterapeuta Miguel Castillo, un abrazo grande hasta Coatzacoalcos. Adri Villalobos, un abrazo, mi querida Adri, un abrazo hasta Aguadulce o Coatzacoalcos, no sé por dónde andes. Yeri, un abrazote, amiga querida, un abrazo hasta Villahermosa. Pues les mando un abrazo. Bueno, pues entonces les estaba comentando que ante los desafíos de la vida casi siempre se movilizan en nosotros los recursos que tenemos. Casi siempre de una experiencia dolorosa, difícil, sacamos nuestros recursos para poder eh, sobrevivir. Y así es, fíjense que así es la historia de la humanidad. En los momentos de crisis y de dificultad encontramos nuestras mejores cualidades para salir adelante. Y entonces, pues evidentemente que esta crisis sanitaria no es la excepción. Esta crisis nos ofrece la oportunidad para que los recursos que cada uno de nosotros tenemos como persona nos permitan para surgir, para reforzarnos, para prepararnos hacia el cambio. Y también, por supuesto, que en estos momentos salen a flote nuestra capacidad para ayudar, nuestra solidaridad, nuestra capacidad para conmovernos con el dolor ajeno, nos ayudan a sensibilizarnos y a contactar con los demás. Como ustedes verán, estas son maneras o recursos que tenemos todas las personas de adaptarnos al cambio y de lograr desde esa adaptación mejores maneras de vivir. Un abrazote a Esperanza Leiva Camarillo, a Adriana Araiza Berzáñez, un abrazo hasta Chilpancingo, Soledad Martínez Hernández, también un abrazote, Citlema, un abrazo hasta Tlaxcoapan, Hidalgo. Por aquí vi a Piri Salinas, un abrazote. Adri Villalobos me dice que me manda saludos a su mamá, pues también un abrazote para la maestra, un abrazote con todo mi cariño. Pilar Aguilar, muchas gracias por que estés aquí, gracias, me siento muy honrada, Pilar. Un abrazo hasta Quintana Roo. Alicia Pairó, pues hoy precisamente es tu cumpleaños. Alicia, te quiero mucho, te mando un abrazote hasta Coatzacoalcos. Y bueno, pues entonces les decía que sí, todas las crisis traen esos regalos positivos. Y les decía, en la historia de la humanidad, pues está llena de ese tipo de historias en las que los momentos retadores y difíciles impulsan a los seres humanos a reconstruirse y a ser mejores. Pero también desafortunada y lamentablemente las experiencias traumáticas, las experiencias difíciles, también pueden producir un impacto no deseado, un impacto disfuncional o no adaptativo, especialmente cuando la situación de crisis emergente se prolonga más allá de las primeras semanas
o de los primeros meses. Y entonces eso sí pone en riesgo el desarrollo vital de los seres humanos. Bueno, pues llevamos nosotros ya más de un año de pandemia. Si ustedes recuerdan, hace un año, más o menos por estas fechas, nos decían que pues que la pandemia y que el confinamiento iba a durar cuando mucho 15 días, pero resulta que no, que se ha ido aplazando y que se ha ido volviendo cada vez más difícil y más complicado. ¿Cuáles serían los síntomas maladaptativos de la pandemia? Bueno, pues lo que estamos viendo a un año del inicio de esta pandemia, a poco más de un año del inicio de esta pandemia, pues lo que estamos viendo son respuestas de ansiedad en muchísimas personas. Ustedes saben que haya un cierto estrés es natural en todos los seres humanos. Incluso podemos decir que puede haber síntomas de distrés, pero cuando estos síntomas se exacerban y se vuelven disfuncionales y nuestra capacidad de resolver se vuelve mucho mayor, cuando las respuestas autonómicas nos rebasan, entonces estamos hablando ya de ansiedad. Y bueno, pues esto sí requiere una atención clínica. Pero pues estamos viendo ahora que la mayor parte de la población está teniendo síntomas de ansiedad, ¿verdad? Está teniendo fobias, está teniendo problemas de sueño, está teniendo problemas de concentración, está teniendo ataques de pánico y entonces, bueno, pues esto ya no es ni normal ni natural. También podemos ver que las personas están desarrollando temores irracionales, irritabilidad, desapego, depresión, conductas de evitación, problemas de sueño, sensación de embotamiento, dificultades de concentración, abandono de sus actividades habituales y una sensación general de desesperanza. Entonces, bueno, cuando estamos viendo todos estos comportamientos, estos síntomas, podemos decir que esto ya no es natural y que tenemos que estar preparados y preparándonos en dos sentidos. El primero es que tenemos que prepararnos nosotros para estar lo más resilientes que podamos ante este tipo de situaciones. Que sepamos que necesitamos cada uno de nosotros echar mano de nuestras capacidades de adaptación para resistir a este tipo de síntomas, pero también que necesitamos estar preparados para acompañar a nuestros seres queridos cuando son ellos los que tienen este tipo de síntomas. Y bueno, pues podemos ver que ahorita hay varios tipos de fuentes de estrés que son derivados de la pandemia. Los primeros podrían ser como relacionados con la salud. Entonces se está viendo que ya la propia infección, la propia enfermedad, tiene que ver con varios síntomas que se derivan de ella. En un inicio se creía que nada más los síntomas eran respiratorios, poquito después se empezó a mirar que había también algunos síntomas gastrointestinales y en este momento nos podemos dar cuenta que la infección por coronavirus sí deja secuelas importantes en la salud. Y que por supuesto deja secuencias importantes en la salud emocional y mental. ¿Por qué? Porque ya es un hecho, ya está documentado en las investigaciones que definitivamente el COVID-19 sí deja síntomas o secuelas en el sistema nervioso central y que eso ocasiona que las personas sientan estrés, ansiedad y depresión.
También el hecho de que las personas tengan que estar hospitalizados y en condiciones pues muy difíciles. ¿Por qué? Porque una vez que una persona ingresa a un hospital como consecuencia de una infección de COVID, pues bueno, pues no puede ver a sus familiares, hay un aislamiento, pues inmediatamente les invade el miedo, la tristeza, la desesperación, y eso por supuesto que deja secuelas importantes en el estado del ánimo. También creo que mucho de lo que tiene que ver con la salud es la incertidumbre sobre la infección, sobre la prevención, sus tratamientos. Cuando una persona se infecta de COVID, inmediatamente surgen para él o para ella muchas interrogantes con respecto a qué debe hacer y cómo debe afrontar su situación de salud, si es necesario que se hospitalice o que no, si es necesario que se aísle, cómo debe de aislarse. Inmediatamente aparecen pues como muchas interrogantes en torno a la propia enfermedad y el tratamiento. Muchas de estas situaciones difíciles de tomar decisiones van relacionadas con la culpa, si es que alguno de sus familiares se infecta también, con el miedo con respecto a que los demás en la familia también se infecten. Y entonces todo este cóctel de estar enfermo o de tener miedo a infectarse o de que algún familiar o amigo esté infectado y esté cercano a nosotros, bueno, pues eso necesariamente hace que haya mucho temor y mucho miedo que pone a prueba a cualquier persona. También durante todo este tiempo creo que uno de los factores muy estresantes relativos a la salud son los rumores y las falsas noticias, que desafortunadamente ahorita pues están a la orden del día en Facebook, en Twitter, en cualquier red social y en cualquier tipo de información, que no toda es verdadera y que a veces eso nos lleva a tener dificultad a la hora de tomar las mejores decisiones para lograr nuestra salud, y pues eso necesariamente está relacionado con el impacto psicológico que nosotros vivimos. También hay otro tipo de fuentes de estrés que están relacionadas con nuestras relaciones y con nuestros apoyos sociales. Bueno, pues creo que si algo hemos estado viviendo es que no podemos ver con toda la regularidad, con toda la cercanía y con toda frecuencia que nosotros quisiéramos ver a nuestros seres amados. Y bueno, pues definitivamente el no poder estar en contacto con la gente que queremos, el poder, el mantenernos alejados, el solamente podernos llamar por teléfono, etcétera, pues sí, también va creando en todos nosotros situaciones difíciles, ¿verdad? ¿Por qué? Porque se ha interrumpido, y esa interrupción necesariamente impacta o deteriora nuestro contacto social directo con familiares, con amigos, con compañeros de trabajo, quienes su relación de pareja o la persona con la que están en una pareja no vive con ellos, con él o con ella, pues también eso hace que las relaciones pues poco a poco se vayan deteriorando. Quiero revisar si hay aquí alguna pregunta o alguna duda. Dice aquí Gabriel Marín, dice, las secuelas que me dejó esta pandemia en un año fue sin duda el sobrepeso, y que gracias a Dios me puse a dieta para estar en forma. Pues sí, desafortunadamente esta es una de las secuelas
de las que sí se ha hablado muchísimo, que es al estar con poca actividad física, demasiado encerrados y con mucho estrés, pues sí, indudablemente que nos hace que, pues, que si nos descuidamos, comencemos a comer de más y que comencemos a dañar nuestra salud. Bueno, pues aquí a Rocío Cárdenas le mando un abrazote, a Susana Martínez, y aquí me dice bolsa de trabajo Prestagana, dice saludos doctora, pues te mando un abrazote, no tienes tu nombre, pero te mando un abrazo con mucho cariño. Y bueno, pues esta situación de las relaciones interpersonales, en este momento creo que sí, ya podemos ver los estragos en un deterioro de las relaciones interpersonales, pero me parece que a la larga va a hacer que las personas vayamos perdiendo la asertividad, la capacidad para conectar con otras personas, la empatía, la conexión, y eso a la larga indudablemente que va a tener graves repercusiones. Para muchas parejas este tiempo ha sido un tiempo de reto, un tiempo de prueba y un tiempo en el que es necesario que hagamos uso de nuestra paciencia, de nuestra tolerancia para lograr que esas relaciones que están a distancia se puedan fortalecer a pesar de la distancia. Creo que aquí hay algunas preguntas. Le mando un abrazote a Magdis Baena, a la doctora Uri Centella, a Cheli Hernández Leiva, a María Estela. Dice que, aquí María Estela Alonso me dice, ¿qué actividades serían indicadas para ir dejando atrás los estragos? Claro que les quiero hablar de ello. Dame un chancecito y ahorita te contesto con mucho gusto. Antonio Carvajal dice aquí, que está aquí en la Ciudad de México, dice, la pandemia me enseñó que la Ciudad de México es un amor de cabaret, no nos da todo. Salones de baile, teatros, museos, etcétera. Pues sí, y ahorita pues no tenemos esa posibilidad. Dice, y aprendí que debo aprender cosas por mí, como tocar un instrumento o algo así. Pati Aguilar, te mando un abrazote hasta Veracruz. Bueno, pues entonces les decía, una de las tareas importantes es ir fortaleciendo nuestros contactos vitales, que aprendamos a conectar aún en la distancia con nuestras emociones, con nuestra capacidad de empatizar, de sonreír. Y bueno, yo me he podido dar cuenta, también llevo ya tiempo atendiendo a muchas personas en línea, y me puedo dar cuenta que a pesar de que estemos a través de una pantalla, nos podemos sentir tan cerca y tan conectados como si estuviéramos aquí a 50 o 60 centímetros de distancia, que podemos aprender a conectar y estar cerca a pesar de que estemos lejos. También esta pandemia pues nos ha dejado estragos en los temas laborales y económicos, porque es un hecho que muchísimas personas han perdido su puesto de trabajo, su fuente de ingresos, que esto les ha colocado en una seria incertidumbre sobre su futuro laboral. También pues que pone a prueba la capacidad de cómo afrontar el futuro personal y el futuro familiar, ¿verdad? Porque cuando las personas en este momento pierden su empleo, en tiempos normales pues había más la posibilidad de poder buscar otro empleo, de buscar mejores oportunidades de vida. Pero en este momento en donde muchos lugares están despidiendo personas,
pues entonces se complica mucho más y los pensamientos catastróficos vienen inevitablemente. O sea, es muy difícil en esas situaciones no avisorar un futuro difícil, complicado, problemático. Y aquí, ¿qué es lo que podemos hacer? Pues lo mejor que podemos hacer es expresar lo que sentimos, expresar lo que nos pasa, para que de esa manera podamos encontrar nosotros mismos los recursos. Ya en muchas ocasiones les he hablado acerca de esto. Cualquier problema, cuando nosotros lo afrontamos desde la soledad, cuando no nos atrevemos a compartirlo con nadie más, esos problemas desafortunadamente se magnifican, porque cuando no tenemos una perspectiva, entonces nosotros desafortunadamente vamos teniendo esta visión de túnel en donde cada vez nos vamos cerrando más y vamos impidiendo la posibilidad de dos cosas: de mirar el problema en perspectiva, poder ver nuestras opciones, nuestras posibilidades, y lo más importante es que cuando nosotros nos metemos en este tipo de pensamiento, dejamos de mirar nuestros propios recursos personales. Y al dejar de mirar nuestros recursos, fíjense qué es lo que ocurre: magnificamos la amenaza exterior y la vemos como algo verdaderamente terrible que no vamos a poder afrontar y resolver. Y nosotros miramos nuestros recursos como muy pequeños, como con muy pocas posibilidades de resolver esos recursos. Y cuando eso sucede, entonces nos sentimos desvalidos. Y al sentirnos desvalidos, entonces es cuando el abatimiento, la tristeza, la depresión, el miedo nos arroba completamente y nos quedamos sin recursos. Y ya les he hablado yo en otro momento de que cuando hay una problemática que es inesperada, dramática, vivida en soledad y que nos sentimos sin recursos para afrontarlo, sobreviene una enfermedad. Y bueno, pues en estos momentos complicados y difíciles, el que nosotros tengamos por lo menos la posibilidad de hacer frente a los desafíos que la vida nos presenta con nuestros recursos, pequeños, medianos o como ustedes los conciban, pero sintiendo que tenemos recursos para afrontarlo, nos va a permitir que podamos estar lo mejor que podamos. También ha habido muchas fuentes, o está habiendo muchas fuentes de estrés relacionadas con los efectos del confinamiento. El hecho de que lleven las mamás más de un año atendiendo como maestras a sus, o como maestros a sus pequeños, y al mismo tiempo teniendo que trabajar en home office, eso hace que sea muy complicado la vida laboral. Pues anteriormente, pues las mamás a lo mejor dejaban en la guardería a sus pequeños, los llevaban a la escuela y ellas se podían ir tranquilamente a sus trabajos y se olvidaban de sus pequeños pues ese tiempo y se podían concentrar completamente en el trabajo. Pero actualmente pues tienen en el mismo espacio vital que es la casa, allí tienen su oficina, allí tienen la escuelita y allí tienen que hacer todas las actividades de la casa. Y entonces, bueno, pues esa situación hace que el estrés aumente considerablemente. A ver, aquí alguien me dice... Dice Citlema, dice: yo trabajo todo el día, aún los fines de semana, y yo disfrutaba
mucho estar fuera de casa antes de la pandemia. Ahora solo trabajo por las mañanas de lunes a viernes y estoy aprendiendo muchas cosas en casa, sobre todo a disfrutar con la familia. Pues qué maravilla que estás aprendiendo a disfrutar en la familia, ¿verdad? Porque desafortunadamente para muchas personas está siendo esto motivo de estrés súper retador. Ahora Grisel Ruiz Bermúdez me dice que cómo podemos apoyar cuando se están presentando dificultades relacionales. Yo creo que aquí es muy importante, fundamental, la comunicación. Es importantísimo que hoy más que nunca estemos dispuestos a comunicarnos de manera clara, asertiva y directa. El que estemos en el mismo espacio teniendo continuas fricciones relacionales y que lo que hagamos para comunicarnos sean reproches, sean indirectas, sean silencios, en lugar de que ayude a que resolvamos los conflictos, lo que va haciendo es que se vayan haciendo más grandes. Entonces sí es muy importante una comunicación clara, amorosa, directa, desde el corazón. También es muy importante que vayamos aprendiendo a hacer acuerdos. Acuerdos, si es que la comunicación es en pareja o es en familia, que podamos crear esos límites de protección que ayuden a que todos nos sintamos a gusto en la relación, en la casa, en nuestros espacios laborales, que al mismo tiempo pues se vuelven familiares, laborales, escolares, y que de esa manera podamos estar bien. En este momento, interpretar, tener prejuicios, hacer reproches, gritar, enojarnos, guardar distancia, dejarnos de hablar, no resuelve absolutamente nada. En este momento todos nos sentimos vulnerables y la mejor manera es conectar desde la empatía, saber que y tener la seguridad de que quienes nos aman, eso justamente nos aman. Y entonces que si algo les ocurre, si algo sucede, probablemente no tenga que ver con nosotros y probablemente sea un grito de auxilio para que contactemos, para que nos podamos comunicar de una manera más emocional y más fluida, y que desde eso logramos fortalecer nuestros vínculos relacionales. Ojalá, Grisel, que haya contestado tu pregunta. Y bueno, pues a partir de esto, precisamente de que estamos en confinamiento, pues esto nos reta a varias cosas, ¿verdad? A atender a las necesidades especiales de niños, de las personas de la tercera edad, de enfermos o de personas que viven con alguna discapacidad. También el hecho de que estemos en espacios tan pequeños, conviviendo tanto tiempo, cuando no estábamos acostumbrados a ello, eso provoca que haya conflictos y que pues eso tenga repercusiones en todos nosotros. También pues hay una convivencia forzada e intensa con la pareja, que bueno, pues eso está ocasionando que haya agresiones verbales, agresiones físicas. Desafortunadamente, todos los días estamos escuchando que muchas personas están viviendo violencia intrafamiliar y que las cifras precisamente de violencia dentro de la familia pues son cada vez más altas. También pues se está viendo que se está aumentando la violencia de género y que esto es difícil de manejar. También que estamos cambiando nuestros hábitos, nuestro ejercicio físico, nuestras actividades gratificantes. Y otra vez, estas situaciones ponen a prueba nuestra capacidad
para poder relacionarnos. Y bueno, pues cuando nosotros podemos dar una respuesta eficaz a las situaciones que nos van pasando, las situaciones que vamos enfrentando, bueno, pues estas situaciones nos permiten poder resolver, pero cuando se produce un hecho traumático, un acontecimiento vital importante, desafortunadamente en muchas ocasiones no podemos darle una respuesta adaptativa. Si no les decía, hacemos adaptaciones insanas. Y entonces, bueno, pues vamos a ver cómo serían las etapas de respuesta ante un hecho traumático. Bueno, pues entonces la primera, que podemos llamarle respuesta inmediata, que es esta caracterizada por emociones intensas y con una cierta pérdida del control. Pues creo que a todos ante una situación traumática nos sucede esto. En la primera respuesta nos quedamos un poco paralizados, obnubilados, sin saber exactamente qué respuesta tomar. La segunda fase, que también es aguda, es donde damos un tiempo para asimilar la experiencia traumática. Nuestra atención casi siempre está centrada en el suceso y en sus consecuencias, y las emociones son obsesivas, intrusivas, anticipatorias y centradas en la rabia, el miedo o la culpa. Esa sensación, esa mezcla de emociones de rabia, miedo y culpa provocan en nosotros una sensación de indefensión, donde nos sentimos sin rumbo, nos sentimos desorganizados, y estas respuestas pueden durar varias semanas o varios meses. Y bueno, finalmente, después de un tiempo de adaptación y de respuesta ante estas situaciones de crisis, bueno, pues aparece una fase de integración o de normalización, donde podemos nosotros sacar adelante nuestros recursos de adaptación, o podemos quedar marcados por la experiencia que nos ha antecedido. Entonces, podemos ver que todas las personas ante una situación de crisis nos sentimos igual de vulnerables. Todas las personas. A todos nos impacta. Puede ser que algunos puedan exteriorizar mucho más cuando se sienten vulnerables, indefensos, desorganizados y perdidos. Y puede ser que muchos otros simplemente lo guarden. Pero lo que sí es cierto es que ante una situación de trauma o de crisis, todos nos sentimos desorganizados. Entonces, bueno, pues cuando desafortunadamente estas situaciones sobrepasan nuestro nivel de gestión, nuestra capacidad para resolver, o que se juntan varias fuentes de estrés al mismo tiempo, entonces nuestra capacidad para dar una respuesta adaptativa a esa situación traumática va descendiendo. Entonces, bueno, pues por ejemplo, se puede juntar que tengamos un familiar que enferma, que haya pérdida de los ingresos, que haya algún fallecimiento, y entonces estas situaciones que se van acumulando van haciendo que nuestra capacidad de respuesta disminuya. Aquí el apoyo social juega un papel fundamental. Si nosotros vivimos estas experiencias con un buen apoyo social, con una buena red de apoyo,
con personas que nos escuchen, que nos contengan, que nos entiendan, entonces hay una posibilidad de resolver adecuadamente. Pero cuando esto no sucede, casi siempre deriva en un estilo de resolución desadaptativo. Quisiera compartirles qué caracterizaría a un estilo de resolución adaptativo o funcional. La primera cosa es la aceptación del hecho con las emociones que lo acompañan. Eso es muy importante. Cuando nosotros nos damos la oportunidad de contactar con el dolor, con el llanto, con el abatimiento, con el dolor, y las miramos como legítimas y normales y nos damos el permiso de contactar con esas emociones, de expresarlas adecuadamente, entonces casi siempre podemos ver que esas emociones van disminuyendo de intensidad y que nos vamos recuperando. La otra característica de este estilo de resolución adaptativo funcional es que tenemos la posibilidad, a pesar de la adversidad, a pesar de la situación, como de mirar los aspectos positivos de ese suceso, que quiero decirles, siempre existen. Siempre que hay una situación difícil o complicada, tenemos la posibilidad de encontrarle el lado positivo, su aprendizaje, las destrezas que nos deja, las oportunidades que nos abre. Desafortunadamente, cuando estamos tan inmersos en la situación, no logramos verlo, no podemos ver. Se dice que hay una visión de túnel donde las personas dejan de ver sus propios recursos y las oportunidades que estas situaciones les abren. Y también, pues es que poco a poco vayamos recuperando la vida, la actividad laboral, el contacto con la familia, los proyectos personales, y entonces que podamos ir poco a poco reintegrándonos a nuestra vida. Y la última que les decía, que es la más importante, que es la búsqueda del apoyo social. Y yo quiero decirles a todos ustedes que, aunque comprendo perfectamente que cuando hay un dolor muy grande, cuando hay un dolor que nos atraviesa el alma y que sentimos que es muy grande, casi todos tendemos a la misma respuesta, que sería el aislamiento. Nos duele tanto que aún el consuelo de los demás nos parece muy intrusivo, nos parece muy difícil, y entonces no queremos que nadie nos diga nada, que nadie se nos acerque, pero es cuando más necesitamos de que estén allí las personas y de que podamos apoyarnos en ellas. Entonces, bueno, yo les invito que aún en los momentos más oscuros y más difíciles, por lo menos tengas a alguien a quien tomar de la mano, alguien con quien por lo menos puedas descargar tu dolor. Y para quienes nos toque acompañar, creo que hay algo aquí muy importante, que es la escucha activa. Que no queramos, cuando alguien está pasando por una situación difícil o complicada, darle consejos. No los necesita y no está en un buen momento, en una buena situación de tomar decisiones. De modo que los consejos en ese momento no le sirven. Tampoco que le minimicemos lo que siente, tampoco es útil, porque al contrario, lo que la persona necesita cuando pasa una situación difícil es que le ayuden a facilitar
descargar lo que siente y lo que le pasa y lo que le preocupa. De modo que ante una situación así, lo que necesitamos ni siquiera es saber tanto. Lo que necesitamos es dos buenos oídos dispuestos a escuchar y un corazón abierto, dispuesto a contener. Eso es lo que es necesario y eso es lo que le hace falta a las personas y eso es lo que necesitaríamos nosotros si es que estamos atravesando una situación difícil. Creo que no necesitamos que nos digan qué hacer, qué no hacer, que nos digan qué está mal de lo que hicimos, que nos digan qué está bien. Lo que necesitamos es nada más que nos escuchen, que nos sintamos comprendidos, porque ni siquiera, quiero decirles que ni siquiera quizá necesitamos que nos comprendan, sino nada más tener la sensación de que somos comprendidos. Ahora, ¿cuándo? Y me gustaría mucho decirles para que lo podamos distinguir, cuando una persona está teniendo un estilo desadaptativo o disfuncional de resolución de la crisis. Bueno, pues podemos decir que se trata de un estilo de resolución desadaptativo o disfuncional cuando la persona restringe sus actividades habituales, gratificantes y valiosas, cuando comienza a aislarse, cuando evita situaciones para no sentir las emociones, cuando se pasa mucho tiempo cavilando, dándole vueltas a la cabeza de manera improductiva, cuando comienza a expresar sentimientos de culpa o de odio a sí mismo, cuando tiene ideas muy recurrentes de indefensión y de falta de control, cuando se aísla de todo y de todos, cuando va restringiendo sus contactos sociales, cuando va alterando sus rutinas cotidianas, cuando comienza a consumir fármacos, psicofármacos, alcohol u otras drogas prohibidas, cuando comienza a realizar actividades de riesgo. En estos casos, si es que nos está ocurriendo a nosotros mismos, esto tiene que ser un foquito de alerta para decir esta no es la mejor manera de resolver una crisis y estar atentos a ello. Pero también cuando algún familiar, algún conocido, algún amigo está viviendo esta situación, también es importantísimo que pongamos mucha atención. Voy a ver si hay algún comentario, alguna pregunta que pueda ser interesante y que, bueno, pues también quisiera saludar al maestro Justino Gómez Flores. Un abrazote, maestro, con todo mi cariño hasta Aguadulce. Carla Terán, muchas gracias, Carlita, te mando un abrazo. Tú también estás muy hermosa. Olga Santos, te mando un abrazote. Olguita, Lupita Morales Islas, Anita Escobar, muchas gracias, Antonio, qué lindo que me dices eso. Y aquí Cheli me dice que sentir emociones la hace sentir vulnerable. Creo que eso es lo que la mayoría de las personas cree, que sentir tristeza, expresarla, llorar, sentir enojo y expresarlo, sentir miedo y dejarlo sentir es lo que nos va a hacer vulnerables. Y probablemente sea un ratito, pero yo te puedo garantizar, Cheli, que esa sensación de indefensión y de vulnerabilidad, si verdaderamente descargas las emociones que te tienen agobiada y atorada, cuando mucho esta experiencia sería de media hora, una hora y no más. Pero si nosotros vamos acumulando emociones y las dejamos y las guardamos, esta experiencia se puede volver
para toda la vida. Y entonces, lejos de poder resolver algo, nos estaría causando cada vez más y más problemas. Bueno, entre las cosas que se ven que pudieran venir con esta pandemia sería que se exacerbara algo que ahora se conoce como trastorno de síntomas somáticos, que antes se conocía como hipocondria. ¿Qué sería este trastorno de síntomas somáticos? Un grave, una grave preocupación por el miedo a tener o creer que se tiene una enfermedad física grave debido a una interpretación errónea de los síntomas. Y entonces, desafortunadamente, en este momento pues se está viendo que hay un miedo irracional a la enfermedad, una preocupación corporal, una hipervigilancia de las funciones y de las sensaciones corporales, varios síntomas somáticos que nos están llevando a todas las personas a sentir que si de repente estornudo pudiera ser que ya me está dando coronavirus, o que si, no sé, se me suelta el estómago, es otro síntoma grave. Cosas que antes decíamos, bueno, es una gripita, ahorita muchas personas las alerta. Y entonces esto sería uno de los efectos importantes. Otro de los trastornos que se está viendo desafortunadamente al aumentar son los síntomas de trastorno por estrés postraumático, que es una afección de la salud mental que las personas desarrollan tras experimentar algún evento traumático. Y entonces, pues puede ser que nos sirva de alerta, pero a la larga esta condición del estrés postraumático pone en peligro pues nuestra salud, nuestro equilibrio, nuestra integridad. Y entonces, bueno, pues, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, pues les diría primero que es muy importante que fomentemos hoy más que nunca un estilo de vida saludable, que hoy más que nunca procuremos dormir bien, a tiempo y profundamente. Procuren que su habitación esté lo más oscura que puedan, que su horario de sueño sea el mismo todo el tiempo y que procuren descansar por lo menos entre 6 y 10 horas, que no sean ni menos de 6 ni más de 10. También que faciliten la expresión emocional. Si es para ustedes, se den el chance de llorar, de expresar, de sentirse tristes, vulnerables, temerosos, preocupados, y lo expresen. Es muy importante que creen redes de apoyo y que en todo momento traten de encontrar cuáles son sus recursos de afrontamiento y de resolución. Estamos todos en la misma situación de vulnerabilidad, pero tenemos que estar de manera especial y siendo mucho más empáticos, por ejemplo, con el personal de salud, que son los grupos más vulnerables a los efectos de la pandemia, a personas que han tenido una psicopatología previa y a personas que durante la pandemia han sufrido un trauma grave, a lo mejor por una pérdida de empleo, por una pérdida de un ser querido, por eventos difíciles y dolorosos. Y entonces estar dispuestos a ser una red de apoyo en donde nosotros, apoyando, logremos tener el apoyo que necesitamos. Hoy más que nunca necesitamos estar sensibilizados, unidos,
y conectados, sabiendo que si estamos juntos podemos salir de cualquier tragedia. Y bueno, pues yo les mando un abrazo con todo mi cariño, les agradezco como cada viernes que me acompañen. Les decía al inicio que ya tengo un año haciendo estas transmisiones y me siento muy contenta que hasta ahorita siempre he estado acompañada por ustedes, siempre he recibido su cariño y su apoyo y pues eso me llena de un gran gozo. Les mando un abrazo con mucho cariño y les deseo lo mejor para lo que queda de este 2021 y lo que siga en sus vidas. Pues voy a ver quién más está aquí. Pues Atiló Balso, Cheli, Antonio Carvajal, Anita Escobar y Yadira Pineda y a todas las personas que me han estado acompañando en esta charla. Les mando un abrazo con todo mi cariño y bueno, pues nos encontraremos el próximo viernes. Yo les garantizo que el próximo viernes les va a gustar mucho el tema y así que les mando un abrazote. Que estén muy bien y hasta pronto. Un abrazo para todos. Gracias.